Hola equipo de Todo y Agua SAC. En esta capacitación abordaremos un tema crítico dentro de los trabajos de alto riesgo, los espacios confinados. Este tipo de trabajo implica peligros significativos que pueden afectar gravemente la salud e incluso poner en riesgo la vida si no se aplican los controles adecuados. Por ello, es fundamental que todos conozcamos cómo identificar un espacio confinado, cuáles son sus principales riesgos y qué medidas debemos implementar antes, durante y después del ingreso. Contenido. En esta capacitación desarrollaremos los siguientes puntos. Primero, revisaremos la definición y entenderemos qué es exactamente un espacio confinado, para poder identificarlo correctamente en nuestras operaciones. Luego explicaremos qué es una atmósfera peligrosa, ya que el mayor riesgo en estos espacios muchas veces no es visible. También abordaremos los principales riesgos asociados, incluyendo la estratificación de los gases, que nos permite entender cómo se comportan dentro del espacio. Revisaremos las atmósferas asfixiantes, cuando el oxígeno está por debajo de niveles seguros, y las atmósferas inflamables, que pueden generar incendios o explosiones. Posteriormente, diferenciaremos entre espacios confinados con permiso requerido, SPR, y espacios confinados sin permiso requerido, SPNR, para saber cuándo es obligatorio aplicar controles formales. Además, explicaremos los 10 pasos para el ingreso seguro, que constituyen la base preventiva antes de cualquier intervención. Finalmente, veremos la importancia del procedimiento escrito de trabajo seguro, PETS, documento fundamental que establece responsabilidades, controles y medidas de emergencia. Objetivo: fortalecer las competencias del personal para realizar trabajos en espacios confinados de forma segura, mediante la correcta identificación de riesgos y aplicación de los controles establecidos. Un espacio confinado es un espacio que, según su estructura, es un lugar con aberturas limitadas para entrar y salir que ofrece ventilación natural deficiente y puede contener, o producirse en él, contaminantes peligrosos o concentraciones peligrosamente bajas de oxígeno, por lo que no son aptos para la permanencia continua del hombre. ¿Qué es un espacio confinado? Lugares de trabajo que pueden representar un alto riesgo para los trabajadores, hasta la muerte. La gran mayoría son previsibles. Puede encontrarse en el lugar menos esperado. Existen gran cantidad de riesgos ocultos. Algunos son difíciles de identificar. ¿Cómo se identifica un espacio confinado? Para identificar un espacio confinado debemos evaluar principalmente 3 características. Primero, que tenga accesos limitados o restringidos para entrar y salir. Segundo, que presente ventilación natural deficiente. Y tercero, que no esté diseñado para la permanencia continua del trabajador. Si un área cumple con estas condiciones, debemos considerarla como un posible espacio confinado. Algunos ejemplos comunes en nuestras operaciones son silos, hornos, túneles, tanques, cañerías, alcantarillas, bodegas de buques, transporte tipo tanque, turbinas hidroeléctricas y reactores. Es importante recordar que muchos de estos espacios pueden parecer rutinarios, pero pueden contener riesgos ocultos, especialmente relacionados con atmósferas peligrosas. ¿Qué es una atmósfera peligrosa? Una atmósfera peligrosa es cualquier ambiente dentro de un espacio confinado donde el trabajador puede estar expuesto a condiciones que representen un riesgo grave para su salud o su vida. Estas condiciones pueden generar consecuencias como afectaciones a la salud, incapacitación, dificultad para escapar o recibir asistencia, enfermedades agudas, accidentes graves e incluso la muerte. Desde el punto de vista técnico, hablamos de atmósfera peligrosa cuando existen condiciones como deficiencia de oxígeno, atmósfera enriquecida con oxígeno, que aumenta el riesgo de incendio, presencia de gases inflamables, concentraciones de sustancias por encima del TLV, es decir, superiores al límite permisible de exposición, condiciones IDLH, que son inmediatamente peligrosas para la vida o la salud, o situaciones de envolvimiento o atrapamiento por materiales. Por eso es fundamental medir y evaluar la atmósfera antes de cualquier ingreso. Lo que no se ve, puede ser lo más peligroso. ¿De dónde provienen los riesgos? Los riesgos provienen de. Los riesgos en un espacio confinado no aparecen por casualidad. Generalmente provienen de actividades o condiciones preexistentes dentro del área. Por ejemplo, pueden originarse por productos o agentes químicos almacenados previamente, que dejan residuos o vapores peligrosos. También pueden generarse por procesos de putrefacción, descomposición o fermentación, los cuales consumen oxígeno y liberan gases tóxicos. Otras fuentes frecuentes son las fugas o derrames inesperados, así como los procesos de manufactura realizados dentro del espacio. Actividades como el secado de pinturas, la remoción de lama, el soplado de arena o trabajos de soldadura también pueden liberar vapores, partículas o gases inflamables.
Por eso es fundamental analizar el historial del espacio antes de ingresar. No solo evaluamos el presente, sino también lo que ocurrió previamente en ese lugar. Estratificación de los gases. En un espacio confinado, los gases y vapores no se distribuyen de manera uniforme. Debido a sus diferencias en el peso molecular, tienden a estratificarse, es decir, a acumularse en diferentes niveles dentro del espacio. Algunos gases son más ligeros que el aire, como el metano o el monóxido de carbono, y tienden a concentrarse en la parte superior. Otros son más pesados, como el propano o los vapores de gasolina, y se acumulan en la parte inferior. Esto es crítico desde el punto de vista preventivo, porque si solo medimos en un punto, podríamos obtener una lectura segura en la parte superior mientras en la parte inferior existe una concentración peligrosa. Por eso, la regla es clara, no se debe medir en un solo nivel. Se deben tomar muestras en la parte superior, media e inferior del espacio confinado. Recordemos que los gases no se ven, no siempre tienen olor y pueden estar presentes aunque el ambiente aparentemente se vea normal. Vapores y gases más comunes en el interior de los EC. En los espacios confinados podemos encontrar diferentes tipos de gases, y es fundamental conocer su comportamiento según su peso respecto al aire. Entre los gases más ligeros que el aire tenemos monóxido de carbono, hidrógeno, helio, metano y acetileno. Estos tienden a acumularse en la parte superior del espacio. Por otro lado, entre los gases más pesados que el aire encontramos dióxido de carbono, argón, propano, ácido hidrosulfúrico, nitrógeno y cloro. Estos se concentran generalmente en la parte inferior. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque dependiendo del gas presente, el riesgo puede estar arriba, en el centro o abajo del espacio confinado. Por eso el monitoreo debe realizarse por niveles y con equipos calibrados. No podemos asumir que el aire es seguro solo porque en un punto la medición salió dentro de rango. Atmósferas asfixiantes. En un espacio confinado, el oxígeno es el primer parámetro que debemos evaluar. La concentración mínima considerada segura para el ingreso es 19.5% de oxígeno en volumen. Por debajo de ese valor, el ambiente ya se considera deficiente y peligroso. Cuando el oxígeno se encuentra entre 12% y 16%, comienzan alteraciones en la respiración y el ritmo cardíaco, disminuye la capacidad física y puede afectarse el juicio. Entre 10% y 11%, aumenta la falta de coordinación. Pueden presentarse mareos, fatiga, euforia y dolor de cabeza. Si los niveles bajan entre 6% y 10%, la persona puede sufrir náuseas, vómitos, incapacidad para moverse y pérdida de conciencia. Y con menos de 6% de oxígeno, puede producirse paro respiratorio y cardíaco en pocos minutos. Por eso hablamos de atmósferas asfixiantes cuando el oxígeno está por debajo del 19.5%. Estos escenarios pueden ocurrir porque ciertos gases desplazan el oxígeno del ambiente, lo consumen durante procesos como combustión u oxidación, o interfieren directamente con el metabolismo del oxígeno en el cuerpo. Lo importante es entender que el oxígeno no tiene olor ni color cuando está en niveles bajos. La única forma de saber si el ambiente es seguro es mediante medición con detector calibrado. Atmósferas inflamables. Las fugas de gases dentro de un espacio confinado pueden generar una atmósfera extremadamente combustible. En estas condiciones, cualquier fuente de ignición, como una chispa, una herramienta no certificada, electricidad estática o trabajos en caliente, puede provocar un incendio o una explosión. Desde el punto de vista técnico, el riesgo depende de la concentración del gas en el aire. Si la mezcla gas-aire es muy pobre, es decir, está por debajo del LEL, límite explosivo inferior, la ignición no ocurre porque no hay suficiente concentración de gas para que se produzca la combustión. Por otro lado, si la mezcla es muy rica y supera el UL, límite explosivo superior, tampoco ocurre ignición, ya que hay exceso de gas y falta de oxígeno para que la reacción se mantenga. El mayor peligro se encuentra cuando la concentración está entre el LEL y el UL, que es el rango donde sí puede producirse una explosión. Por eso es indispensable medir continuamente y eliminar cualquier fuente de ignición antes de ingresar. Indicadores de gases combustibles. En esta tabla podemos observar los valores del LEL y UL para algunos gases combustibles comunes en espacios confinados. Por ejemplo, el metano tiene un LEL de 5% y un UL de 15%. Esto significa que si su concentración en el aire está entre esos valores, existe riesgo de explosión. El propano tiene un rango más bajo, desde 2.1% hasta 9.5%. El butano puede ser explosivo entre 1.8% y 8.4%.
El acetileno presenta un rango muy amplio, desde 2.5% hasta 100%, lo que lo convierte en un gas altamente peligroso en términos de inflamabilidad. Y el hidrógeno puede generar explosión entre 4% y 75%, también con un rango bastante amplio. Estos valores nos permiten entender que pequeñas concentraciones pueden representar un riesgo significativo. Por eso, los detectores de gases combustibles están diseñados para alertar cuando nos acercamos al LEL, ya que ese es el punto crítico donde comienza el riesgo de ignición. Nunca debemos confiar en la percepción. La única forma segura de controlar este riesgo es mediante monitoreo continuo y equipos calibrados. Espacios confinados con permiso requerido. Requiere documento escrito de la empresa, previa identificación y evaluación del espacio confinado para controlar la entrada, definiendo las medidas de seguridad. Dada su configuración, quien ingresa puede quedar atrapado o asfixiarse, paredes inclinadas que convergen en espacios más reducidos. Contiene material que puede envolver o atrapar a quien ingresa. Involucra o puede involucrar atmósferas peligrosas. 10 pasos para el ingreso seguro a un espacio confinado. Para garantizar un ingreso seguro a un espacio confinado, debemos cumplir los siguientes 10 pasos, organizados en las etapas de planificación, verificación previa, ejecución, control y cierre. Desarrollar un plan de trabajo. Capacitar al personal. Establecer un sistema de permisos. Cancelar, etiquetar y aislar fuentes de energía, LOTO. Medir la calidad de la atmósfera, verificando oxígeno, gases inflamables y tóxicos. Ventilar el área. Usar herramientas, instrumentación y EPA apropiado. Implementar un plan de emergencia, rescate y evacuación. Realizar muestreo continuo y por niveles. Mantener registro y cerrar el permiso. Estos pasos no son opcionales. Forman parte del procedimiento obligatorio para prevenir accidentes graves. Desarrollo de un procedimiento escrito de trabajo seguro, PETS. El procedimiento escrito de trabajo seguro, conocido como PETS, es el documento que establece de manera formal cómo se debe realizar el trabajo en un espacio confinado. Este documento debe incluir el objetivo, que define qué se busca controlar o prevenir, el alcance, donde se especifica a qué actividades y áreas aplica, la base legal, que respalda el procedimiento conforme a la normativa vigente, la definición de términos, para evitar interpretaciones incorrectas, las responsabilidades, indicando quién autoriza, quién supervisa y quién ejecuta. También debe detallar los equipos y herramientas requeridas, así como los equipos de monitoreo y ventilación necesarios para controlar el ambiente. Debe contemplar el control de atmósferas peligrosas, estableciendo parámetros y acciones preventivas. Además, es obligatorio incluir un plan de emergencia y rescate, ya que en espacios confinados la respuesta debe ser inmediata y planificada. Finalmente, debe contar con anexos, como checklists, formatos, permisos y registros que respalden la ejecución segura del trabajo. El PETS no es solo un documento administrativo, es la base técnica que garantiza que el trabajo se realice bajo condiciones controladas y seguras. 2. Capacitación al personal. La capacitación del personal es obligatoria antes de realizar trabajos en espacios confinados. Debe incluir trabajos de alto riesgo en espacios confinados, procedimientos de entrada y salida de emergencia, uso de equipo de protección a vías respiratorias, primeros auxilios, incluyendo RCP, procedimientos de bloqueo y etiquetado de equipo, PETS, simulacros de rescate. 3. Permiso escrito para trabajos de alto riesgo, PETAR. Listado de todas personas que ingresarán al interior del espacio confinado. Trabajo a realizar. Plan de general de las medidas de protección. Autorización por parte del cliente, firma, por medio del PETAR en trabajo en espacio confinado. 4. Detector de gases. Para el ingreso de los espacios confinados, se realizará la medición con el instrumento de detector de gases. El instrumento indica los niveles de oxígeno, gases de combustibles y tóxicos están dentro o fuera de los límites seguros. 5. Área ventilada. Extracción del aire del interior del espacio confinado. Inyección de aire al interior del espacio confinado. Combinación de ambos métodos. Requerimiento de equipo a prueba de explosión. Gracias por su atención. Ahora procedemos a realizar la evaluación correspondiente.